¿Conoces personas que parecen tener una fe tan sólida como un roble? Personas que a pesar de las circunstancias y las situaciones de la vida siempre tienen una sonrisa en sus rostros y un cántico de alabanza en su boca. Personas que nos inspiran, que nos alientan, que nos desafían, cuyo carácter cristiano, cuya relación con Dios son tan profundas y tan fuertes que hacen que nos preguntemos: ¿cómo podemos nosotros tener ese tipo de fe? ¿Cómo podemos nosotros tener esa profundidad en la relación con Dios que ellos tienen? Bueno, ese es el mensaje que vamos a estudiar en este día, que he titulado ¿Cómo tener una fe sólida? Hay una historia maravillosa en las Escrituras que contó el mismo Jesús. Una historia de dos hombres que nos contarán hoy su experiencia de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer a la hora de construir nuestra espiritualidad para que ella sea una espiritualidad robusta, una espiritualidad sólida. Esta es la parábola de los dos cimientos, una parábola que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Y por favor le pido que lo lea conmigo. Cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Esta es la historia de dos hombres que vivieron circunstancias muy similares, pero con resultados muy diferentes. Hoy les presento a estos dos hombres. Uno se llama Don Sensato y el otro se llama Don Imprudente. La pregunta que nos hacemos es: ¿a qué personajes están representando estos hombres? ¿Qué tipo de persona están representando estos dos personajes? ¿De qué está hablando Jesús en esta parábola? Si hacemos una lectura rápida del texto, pensaríamos que Jesús está comparando un creyente con un inconverso, un creyente que construyó su casa sobre la roca que es Cristo, con un inconverso que tiene su casa edificada sobre la arena. Pero cuando nosotros profundizamos en el texto, nos damos cuenta realmente que estos no son los personajes a los que están representando Don Insensato y Don Prudente. En esta historia estudiaremos tres similitudes que tienen estos dos hombres, pero también tres diferencias que vamos a ver en ellos. Así que, por favor, acompáñeme. Vamos a ver entonces la primera similitud. En primer lugar, encontramos que ambos estaban escuchando las palabras de Jesús. Miremos, por ejemplo, lo que dice de Don Prudente. El versículo 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí tenemos a Don Prudente, escuchando atentamente las palabras de Jesús, maravillado por todo el discurso, por cada palabra que salía de su boca, escuchando atentamente lo que Jesús estaba enseñando. Ahora miremos a Don Insensato. En el versículo 26 nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Aquí tenemos a Don Insensato, que también estaba tal vez al lado de Don Prudente, sentado escuchando las palabras de Jesús, también maravillado, también escuchando con mucha atención cada una de las frases y de las palabras que decía Jesús. Ambos iban a la iglesia, ambos estaban allí sentados escuchando a nuestro Señor, tal vez diciendo amén cada vez que él afirmaba algo importante. Y al final de su discurso ambos se pararon y aplaudieron porque habían escuchado unas profundas palabras que estaba diciendo Jesús en ese mensaje. Así que ambos estaban en la iglesia, ambos escuchaban las palabras de Jesús con atención. Por eso es que decimos que esta parábola no se refiere a un cristiano y a un inconverso.
Realmente, estos personajes están representando a alguien muy diferente. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el contexto de este texto, de esta conversación de Jesús, nos damos cuenta que Jesús viene hablando, porque es toda una enseñanza, el Sermón del Monte, una enseñanza maravillosa y muy profunda, donde Jesús viene hablando de la importancia de tener una fe sólida. Y es precisamente si nosotros leemos los versículos anteriores donde nos damos cuenta de que Jesús no estará representando a un cristiano y a un inconverso en esta parábola. Miren, por favor, lean conmigo los versículos 21 al 23 de allí mismo del capítulo 7. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una declaración muy triste, tal vez una de las declaraciones más tristes que podemos encontrar de Jesús acerca de un tema que nos dice que dentro de la iglesia, dentro de las personas que escuchan la palabra de Dios, tenemos verdaderos cristianos genuinos que la escuchan con la intención de ponerla en práctica, que han sido profundamente impactados, no solo en su mente, sino también en su corazón y en su carácter, y que quieren vivir para poner en práctica esa palabra. Pero también encontramos personas que realmente no son cristianos genuinos, que simplemente escuchan las palabras, que les parecen chéveres, pero que no tienen ninguna intención de llevarla o de ponerlas por obras. El Señor está diciendo aquí: apartados de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Es decir, que aunque escuchaban las palabras de Jesús, aunque ellos creían ser creyentes, realmente no lo eran. Es más, es interesante, porque algunos de ellos decían que porque profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros, eso los hacía cristianos. Pero Jesús nos muestra que realmente eso no era así. Algunos edifican un cristianismo superficial, una fachada, una apariencia de piedad, pero en el fondo de sus corazones su fe no es más que arena que se desvanece fácilmente cuando llegan los problemas, la persecución y las circunstancias difíciles. Encontramos pues que la intención original de esta parábola, de este mensaje, su esencia central, no es hablarnos acerca de un cristiano y un inconverso, sino hablarnos acerca de un cristiano genuino y de uno que no lo es. Tenemos por un lado a don prudente, a don sensato, que nos representa, a ese cristiano genuino comprometido con el Señor, pero también a don necio, imprudente, que aunque escucha las palabras no tiene un compromiso serio. Aquí es donde encontramos entonces la primera diferencia también. Ya vimos que ambos estaban escuchando la palabra de Jesús con mucha atención. Pero ¿dónde radica entonces la diferencia de estos dos hombres? Bueno, la diferencia radica en la manera como ellos escuchaban la palabra. Lo decía ahorita, don prudente la escuchaba y la ponía en práctica. Esto era lo que realmente lo hacía sabio. Era que ponía por obra en práctica, en su vida práctica vivía la palabra de Dios. Él escuchaba la palabra de Jesús mientras evaluaba a través de ella profundamente su corazón. Durante el culto, tal vez rodaron algunas lágrimas por su mejilla de arrepentimiento, porque se sentía muy confrontado, pues su vida no llegaba al nivel que exponía el predicador en sus palabras. Después del culto, cuando iba a su casa, don prudente meditaba en esta palabra y tal vez mientras caminaba al lado de su esposa susurraba algunas oraciones de arrepentimiento. Su esposa al lado de él le preguntaba: ¿qué te pasa? Él le decía simplemente: es que me siento profundamente conmovido e impactado por la palabra que hoy nos dio el predicador. Cuando don prudente llegó a su casa, entró a su cuarto, cerró la puerta, se arrodilló a orar y a pedirle al Señor que le perdonara, pero también que su gracia le ayudara a poder vivir al nivel de esas palabras, de ese compromiso con el Evangelio, con el reino de Dios. Luego se levantaba de su oración y se esforzaba, ponía todo su corazón, toda su intención, toda su motivación en vivir esas palabras cada segundo de su tiempo durante toda la semana, y esperaba con ansias volver a escuchar a aquel predicador, aquellas palabras de Jesús que impactaron profundamente su vida. Esta era la vida, la historia de don prudente. Pero miremos cómo escuchaba don insensato la palabra. Don insensato estaba allí en el culto,
sentado al lado de don Prudente, escuchando atentamente las palabras de Jesús y diciendo amén a cada una de sus frases. Cuando el mensaje terminó, don Insensato fue a conversar con los hermanos que estaban allí de la iglesia, y él les decía: tremenda palabra la que hoy nos expuso el predicador. Luego, terminado el culto, don Insensato sale de la iglesia y va rumbo a su casa manejando en su coche, cuando de pronto recuerda todos los problemas que tiene, la cantidad de trabajo que tiene al siguiente día, las deudas que lo atormentan y los problemas serios que tiene con su esposa en casa. Él, estresado por los problemas, va rumbo a su casa, cabizbajo, cuando de pronto se atraviesa un motociclista. Y don Insensato, sin pensarlo, emite una palabra grosera, una palabra de maldición frente a este hombre. Y como si nada, sigue su camino a casa. Cuando llega a casa, sale la tía Teresa y le pregunta: hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el mensaje de que habló el predicador? Don Insensato se pone a pensar y no recuerda mucho de lo que habló el predicador, pero le dijo: ok, no recuerdo mucho, pero creo que era un mensaje más dirigido a ingenieros civiles, porque estaba hablando acerca de cómo construir una casa. Eso es lo que recuerdo. Eso sí, el predicador tenía un arte, tenía una capacidad de captar nuestra atención. Fue maravilloso escucharlo. Tremendo mensaje que se dio hoy el predicador. En la tarde, ya don Insensato no recordaba nada de las palabras que el predicador habló, y durante la semana no le importó la manera como vivía su vida, porque simplemente las palabras de Jesús no habían impactado su corazón. Aquí tenemos entonces la gran diferencia: cómo escucha la palabra don Prudente y cómo escucha la palabra don Insensato. Aquí encontramos la gran diferencia. Así que la pregunta sería entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo estamos escuchando nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánta atención estamos prestando a las palabras de Jesús? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Jesús penetre profundamente en nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones y transforme todo nuestro ser? ¿Anhelamos con todo el corazón poner en práctica la palabra cuando la escuchamos? ¿Permitimos que la palabra nos quebrante nuestro corazón, nuestra arrogancia, nuestra vida, y nos cambie y nos transforme profundamente? ¿Permitimos que la palabra produzca un deseo de arrepentimiento y un profundo deseo por hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos escuchando? Porque esto es lo que marca la diferencia entre un sabio y prudente y un necio e insensato. Saben, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el temor al Señor tiene que ver con cómo vivimos la vida. Si vivimos la vida poniendo en práctica su palabra, si la obedecemos, si creemos que su palabra es nuestra norma de fe, práctica y conducta, y vivimos nuestra vida y pensamos y nuestros sentimientos, todo nuestro ser se acomoda de acuerdo a su palabra, ese es el temor al Señor. Ese es el verdadero temor al Señor, y es lo que la Biblia llama el principio de la sabiduría. Jesús también dijo: si alguien me ama realmente me ama, Jesús dijo, mi palabra guardará. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 22: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:21, engañándoos a vosotros mismos. Porque es que aquel que escucha la palabra y no la pone por obra, aquel que es solamente un oidor y no un hacedor, ¿sabes qué dice la Escritura? Que se engaña a sí mismo. Y déjame decirte que no hay nada más necio y más insensato y más torpe que mentirse a uno mismo. Por eso yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo estás escuchando la palabra? ¿Cómo está tu mente y tu corazón escuchando la palabra de Jesús? ¿Le das el valor que realmente ella tiene? ¿Eres como aquel hombre sabio que anhela con todo su corazón ponerla en práctica? ¿O eres como aquel hombre insensato que simplemente te emociona, te motiva, pero que no estás interesado en vivir a la altura de las palabras de Jesús? Esa es nuestra primera similitud y nuestra primera diferencia. Permítame entonces hablarle de la segunda similitud. La segunda similitud es que ambos estaban construyendo una casa. Si leemos el versículo 24, nos dice que don Prudente edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 nos dice que don Insensato edificó su casa sobre la
arena. Cada uno estaba en su proceso de construcción, cada uno estaba en su proceso de edificación. Estaban emocionados, construyendo, tal vez pensando, creando el arte, cómo iba a ser, soñando, pero también haciendo el presupuesto, creando con el ingeniero los planos, comprando los materiales, contratando el personal para poder edificar su casa. Ambos estaban en ese proceso de construcción. Ahora, si tú miras tal vez las dos casas por fuera, te encontrarías que ambas estaban tal vez similares, tal vez muy hermosas. O tal vez la de don Insensato podría parecer más hermosa que la de don Prudente. Algo que sí creo que verías es que la construcción que don Insensato hacía avanzaba más rápido. Don Prudente parecía no tener ningún avance. Todos miraban y parecía que nada pudiera estar dando resultado. No se veía un avance, mientras que don Insensato rápidamente estaba colocando la fachada, colocando el techo, pintando y haciendo algo hermoso. Porque aunque ambas casas por fuera parecían verse de igual manera con el tiempo, sí había una gran diferencia en el fondo. Y aquí entonces quiero hablarles de la segunda diferencia. Y es que la segunda diferencia de estas viviendas se encontraba en su cimiento. Eso las diferenciaba. Yo quiero que miremos cómo don Prudente estaba construyendo su cimiento, pero lo vamos a ver con el texto paralelo que está en Lucas, que nos va a dar como una perspectiva más profunda de algunos elementos. Lucas capítulo 6 versículo 48 es el pasaje paralelo, y Lucas narra la historia de la siguiente manera: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En Jerusalén pasaba algo muy importante, muy interesante, y es que los terrenos eran muy arenosos, ¿verdad? Tenía mucha arena y mucha roca. Así que para construir una vivienda tocaba cavar muy profundo. Por eso este hombre lo que hizo fue cavar, hasta poder encontrar una roca sólida abajo de toda esa arena, una roca sólida donde poner el cimiento, que era en última instancia lo que sostenía la habitación, lo que sostenía la casa, la vivienda. Y esto fue lo que hizo don Prudente. Dice que cavó y ahondó. Yo imagino a don Prudente consiguiendo la maquinaria, consiguiendo las máquinas para cavar, consiguiendo las máquinas para poder transportar toda la arena que sacaba, los hombres para poder hacer ese trabajo pesado, todos los recursos y el tiempo que invirtió que no se veía. Por eso decía que la construcción de don Insensato avanzaba más rápido, porque don Prudente estaba concentrado en algo, porque él era prudente, en el fundamento. Estaba concentrado en el fundamento, que para él era lo principal de su vivienda. Ahora miremos cómo estaba construyendo don Insensato su casa. En el mismo pasaje paralelo de Lucas 6, versículo 49 dice: mas el que oye estas palabras y no las hace, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Jesús no dice nada más. Unas cuantas palabras: edificó su casa sobre la tierra. No le da tanta relevancia como el hombre anterior. ¿Por qué? Porque sencillamente este hombre imprudente, insensato, don insensato, este hombre no le dio importancia al fundamento. Tal vez porque quería algo más rápido. Tal vez porque no tenía el suficiente recurso. O tal vez porque él pensó y dijo: bueno, pero si lo que yo voy a ver y lo que la gente va a ver no es el fundamento, ¿para qué me preocupo por eso? Me voy a preocupar por la estética, por lo que se ve, por lo que la gente admira. A eso le voy a invertir todo mi tiempo, todo mi recurso y todo mi dinero. Por eso él no se esforzó en el fundamento. Él centró su atención en lo que él quería que la gente viera. Y hay algo que aprendemos de esta parábola, y particularmente de este hombre, de don imprudente, de don insensato. Aprendemos que muchos quieren construir una espiritualidad a su medida, que muchos construyen una espiritualidad a su antojo, a su agrado, o al agrado de los demás, de lo que los otros quieren ver. Algunos tratan entonces de algo así como domesticar a Dios, de que Dios se adapte a sus gustos, a su medida, de construir una espiritualidad chévere, liviana, light, que ellos la puedan edificar y construir a su antojo. Pero hermano, déjame decirte que el fundamento de la fe es uno y solo uno, y ese es Cristo Jesús. Él es la roca sobre el que podemos cimentar y edificar nuestra casa. Y Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Sabe por qué?
Porque el camino del cristiano, el camino del creyente, es un camino de sacrificio, es un camino de abnegación, es un camino de arrepentimiento, es un camino de renuncia y muerte personal, es un camino de renunciar a nuestros deseos y nuestros placeres por vivir los deseos y la gloria, para la gloria de nuestro Dios. Así que el camino del creyente es un camino que realmente exige sacrificio y valentía. Mira, esto es lo que Jesús está queriendo hablar y de lo que quiere hacer conscientes a sus oyentes, a sus discípulos, a la gente que les está hablando esta parábola y este mensaje tan importante y tan especial del Sermón del Monte. Si ustedes leen conmigo los versículos 13 al 14 del mismo capítulo 7, nos vamos a dar cuenta de eso. Dice la palabra de Dios, Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, versículos anteriores. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todo el relato de Jesús es para ser conscientes de que el camino de la vida cristiana es un camino de abnegación y de sacrificio. Es un camino donde el camino es angosto y la puerta es estrecha. Y son muchos los que quieren ampliar la puerta. Son muchos los que quieren ensanchar el camino, ajustarlo a su medida, para hacer ver el cristianismo como algo más cómodo y relajado. Pero hermano, no. El camino es angosto y la puerta es estrecha. Pero aunque el camino sea angosto y la puerta estrecha, es el único camino que nos conduce a una relación profunda y personal con Dios y a la vida eterna. Que aunque es angosto y la puerta estrecha, es el único camino verdaderamente placentero que te permite disfrutar el placer de tener una profunda relación con Dios y de disfrutar a Jesús aún en esta vida. De eso hablé hace 8 días. Les dejaré el link por aquí para que puedan ver ese mensaje. Una loca pasión por Dios, cómo el Señor satisface el corazón, satisface la vida. Y aunque el camino es angosto y la puerta estrecha, es el único camino que conduce a la vida eterna. Mira, yo te quiero decir algo. Si lo que tú quieres vivir es una espiritualidad chévere, light, relajada, sin problemas, sin crisis, sin luchas, sin persecución, sin críticas, el cristianismo realmente no es para ti. Porque el cristianismo requiere carácter. Es un camino que requiere carácter y valentía, que requiere que luchemos muchas veces contra la corriente del mundo, que luchemos contra nuestros propios apetitos y pasiones y deseos personales, que luchemos contra nuestro propio yo, que se trata de levantar. Ese es realmente el camino angosto y el camino estrecho, que requiere entonces de toda nuestra valentía y de todo nuestro carácter. A mí me entristece en gran manera ver la cantidad de gente que vive una espiritualidad liviana, una vida light, una vida relajada. Muchos viven un cristianismo sin cruz. Me preocupa aquellos cristianos que no trabajan en su fundamento. Me preocupa aquellos cristianos que no invierten su tiempo en construir una vida profunda de oración, que no invierten su tiempo en construir una vida de estudio profundo y dedicado a las Escrituras. Para poder desarrollar carácter, tú tienes que sembrar en tu fundamento. Tú tienes que cavar y ahondar. Y eso significa de tu esfuerzo. La gracia de Dios está sobre tu vida. Y es necesario que tú, como dice la palabra, te esfuerces en esa gracia, en construir una profunda relación con Dios. Una relación que tenga unos cimientos de oración y un profundo conocimiento de la Escritura. Porque es lo único que va a mantener tu casa firme, tu casa fuerte. Me preocupa aquellos cristianos que no invierten su tiempo en profundizar su relación con la iglesia, en discipularse. Aquellos que les da mismo estar hoy en nuestra iglesia y mañana estar en otra, porque sencillamente lo importante, pastor, es congregarse. No importa dónde vaya, lo importante es congregarse. No hay frase más triste que esa. Porque si algo quiere el Señor para que tú puedas desarrollar un fundamento sólido en tu vida, es que además de tener una espiritualidad personal, tú construyas una profunda relación con la iglesia local en la que el Señor te ha puesto. Porque es allí donde tu carácter es tratado, porque es allí donde tu carácter es probado, porque es allí que descubres que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y es allí donde en nuestras relaciones somos confrontados con aquel que nos ofende, con aquel que nos hiere, con aquel que habla mal de mí, con aquel que levanta un chisme, una calumnia. Y es allí donde el Señor nos confronta para que vayamos a Él, le perdonemos, para que sanemos la relación y construyamos una profunda amistad. Muchas veces Dios permite que en nuestras vidas pasen estas cosas, no para cambiar al otro, sino para cambiar nuestro propio corazón. Es en la iglesia donde Dios pule nuestro carácter.
Así que, hermanos, es en la iglesia donde construimos un fundamento y una fe sólida, en una profunda comunión, no solo con el Señor, sino también con su pueblo, con su iglesia. Por lo tanto, es necesario que entendamos que el camino es angosto y la puerta estrecha, y que es necesario trabajar en nuestro fundamento, y que es importante aprender a morir y a caminar junto con otros que están luchando con cosas tal vez similares o mayores que las que nosotros luchamos. Hermano, no trates de ensanchar la puerta, no trates de ensanchar el camino, porque la vida cristiana es un camino que exige carácter y valentía. Me preocupan los que tratan de vivir un cristianismo light, relajado, un cristianismo sin cruz. ¿Y por qué me preocupa? Wow, por lo que vamos a ver a continuación en nuestra tercera escena. Llegamos entonces a nuestra tercera similitud. La tercera similitud es que ambos sufrieron la agresividad de la tormenta. Miremos cómo la tempestad golpeó la casa de don insensato. Miren por favor el versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Uno podría decir, claro, eso le pasa por insensato, por no honrar a Dios, por no escuchar y poner en práctica la palabra de Jesús. Es por eso que le vinieron cosas malas. Pero ¿saben que es una manera incorrecta de pensar? Porque no solo la tempestad golpeó la casa de don insensato, sino también la casa de don prudente, el hombre que amaba la palabra y obedecía a la palabra de Jesús. Miren lo que dice el versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Aquí vemos claramente que ambos, tanto don imprudente como don sensato, fueron golpeados con agresividad por la misma tormenta. Sus casas recibieron la misma prueba, la misma agresividad. Y es que déjame decirte que ser creyente, ser un creyente genuino, no te va a excluir del sufrimiento, ni te va a evitar las tormentas. Ser creyente no es una inmunidad al sufrimiento. Eso no es así. La tormenta fue exactamente la misma. Si leemos los versículos, es casi que una copia exacta. Dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Las mismas palabras, la misma tormenta, la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos golpearon ambas casas. No hubo ninguna diferencia en este sentido. Dios permitió que la tormenta también tocara la casa y la vida de don sensato, de don prudente. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Bueno, ahora pasamos entonces a nuestra tercera diferencia, y es cómo reaccionaron las construcciones, sus casas frente a la tormenta. Allí radica la principal diferencia que Jesús está enseñando. Miremos el resultado de la casa de don prudente. Nos dice que la casa de don prudente no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa de don prudente se sostuvo con fuerza frente a la agresividad de la tempestad. ¿Saben por qué? Porque él invirtió en su fundamento, porque sus cimientos estaban sobre la roca, porque él invirtió esfuerzo, tiempo, dedicación a poner un cimiento fuerte, porque él sabía, por sabio y prudente que era, él sabía que en algún momento vendrían los ríos, las tempestades, los vientos y golpearían contra su casa. Él supo eso, él lo tenía presente, por eso trabajó en el fundamento. Y es que esto es lo que pasa con un verdadero creyente que tiene una profunda relación con Dios. Es que a pesar de que vengan las dificultades, las tormentas de la vida y golpeen fuertemente contra su corazón y contra su alma, él va a permanecer firme porque su esperanza está en Dios, porque él sabe que su socorro viene del Señor, porque él es su cimiento, él es su sustento. El verdadero creyente, no importa cuán fuertes sean las pruebas, las crisis, las luchas, él seguirá adorando, él seguirá viviendo para el Señor, porque él sabe que su adoración no depende de las circunstancias, sino de la gratitud que hay en el fondo de su corazón hacia aquel que lo amó y dio su vida por él en una cruz para salvarlo. Él sabe que su mayor milagro es que ya tiene la salvación en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Miren, el verdadero creyente dice como Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo eso me gozaré en el Señor.
El verdadero creyente dice como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. El verdadero creyente dice como el salmista: aunque se trasladen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, yo seguiré confiando, yo seguiré adorando, porque mi Dios es digno de toda alabanza, y mi adoración no depende de las circunstancias, sino de un corazón agradecido, de una comprensión de la grandeza y de la belleza de nuestro Dios. Pero miremos el resultado de la vida de don insensato, de la casa. ¿Cómo quedó la casa de don insensato? Nos dice el versículo que esta casa cayó y fue grande su ruina. Esta casa no permaneció, desapareció por completo. Don insensato perdió toda su inversión, perdió todo lo que invirtió, todo lo que gastó en esa casa, todo su esfuerzo, todo el trabajo de años lo perdió en una noche que la tormenta golpeó con fuerza sobre su casa. ¿Saben por qué? Porque fue insensato y no invirtió en lo principal, en el fundamento de su vida, en el fundamento de su casa. Por querer vivir un cristianismo light, por querer vivir un cristianismo relajado, por querer ensanchar la puerta, ensanchar el camino, por querer vivir un evangelio a su medida, un evangelio sin cruz. Eso, mis hermanos, nunca funcionará. Por no dar a la palabra de Dios y a la espiritualidad la atención y el tiempo que realmente ello merece. La dedicación, por no colocar a Jesús como su prioridad, por no dejar que Jesús sea el protagonista de su historia, quien edifique y cimiente su vida. Porque tal vez estaba muy ocupado para sacar tiempo para trabajar en el fundamento. Había tantas cosas por hacer que simplemente quería vivir una espiritualidad light, sencilla, rápida, sin compromiso. Las cosas no funcionan así. Mira, déjame decirte algo con mucho amor y con mucho cariño. Yo creo que la tormenta está golpeando. Yo creo que los vientos y los ríos y la tempestad está golpeando en este momento la vida de los creyentes en todo el mundo. Yo creo, hermano, de parte del Señor, que todo esto que estamos viviendo con el COVID-19 y con la situación económica es una gran tormenta que se ha levantado para probar el fundamento de muchos, para probar la verdadera motivación. Porque hay cosas que tú no ves a simple vista hasta que algo revela, hasta que la tormenta revela el verdadero fundamento y la verdadera motivación. Déjame decirte que yo soy de los que pienso que muchas casas están cayendo en este momento por la agresividad de la tormenta. Aquellos que se desilusionaron porque les prometieron un evangelio del bienestar que ahora no tienen, que ahora la tormenta ha golpeado, y se desilusionaron con aquello que les mintieron y les engañaron prometiendo un evangelio sin dificultades. Aquellos que están cayendo, aquellos que dependen del evento, que dependen de los eventos para sostener su espiritualidad, del próximo campamento, del próximo retiro, porque se van desanimando y luego necesitan un evento que los vuelva a reactivar, a reavivar. Ellos también están sufriendo los embates de la tormenta que acabó con todos los eventos durante este tiempo. Aquellos que su vida en la iglesia y su motivación de estar en la iglesia y de estar con el Señor era servir en un ministerio y que ahora no lo pueden hacer. Aquellos cuya motivación en servir era simplemente satisfacer deseos personales, a demostrar su talento, ellos también están sufriendo porque muchos de ellos han considerado entonces abandonar la fe, dejar de servir al Señor, porque el Señor no era su motivación, porque sencillamente Jesús no era el centro de sus vidas. Aquellos que tienen una fe colectiva, que iban a la iglesia o que estaban en el cristianismo simplemente porque sus amigos estaban, porque su familia estaban, ellos dependían de una fe colectiva. El parche era bueno, pero ahora que no nos podemos reunir, la tormenta ha golpeado su espiritualidad y está revelando las verdaderas motivaciones de tu corazón. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Yo te pregunto, ¿qué ha revelado esta tormenta? Esta tormenta te ha mostrado realmente cuál es la motivación con la que tú buscas al Señor. Porque aunque no nos podamos reunir en el templo, en nuestras casas estamos buscando al Señor. Nos estamos congregando por estos medios y nuestra pasión y nuestro fervor por Dios crecen. Porque eso es lo que pasa en medio de la tormenta con alguien que tiene un buen fundamento. Y es que la tormenta ensancha y robustece su fe. La tormenta se convierte en una oportunidad para crecer, para profundizar en su relación con el Señor. Las pruebas, hermanos, sacuden el fundamento y revelan la fe que nadie ve. Las pruebas revelan lo que nuestros ojos no pueden ver con claridad. Las pruebas lo sacan a la luz
Eso es lo que nos dice Jesús, por ejemplo, en la parábola del sembrador, cuando nos habla de esa que cayó entre pedregales, similar a lo que estamos leyendo. Dice Mateo 13, del 20 al 21, lo leo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tremendo. Se le va la pasión, se le va el deseo, se le va el gozo cuando vienen los problemas o la persecución. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Y cuando no hay fundamento no hay carácter. Y cuando no hay carácter, los problemas y las dificultades derrumban aquella vida, derrumban aquella espiritualidad, derrumban aquella casa. Entonces la casa cae. Y como el Señor dice, es grande su ruina. Porque cuando una casa cae, afecta a todos los que están dentro de ella. No solamente don insensato, sino toda su familia sufrió las consecuencias de que esta casa fuera destruida por la tormenta. Porque es que cuando tu espiritualidad no tiene fundamento y es inestable y tu casa cae, déjame decirte que los primeros que sufrirán serán los que están contigo, serán tus hijos, serán tu familia, que son los que ven una espiritualidad sin fundamento. ¿Qué hijo querrá buscar al Señor si no ve pasión en su padre? ¿Qué hijo querrá buscar apasionadamente a Dios y a Jesús si ve que sus padres no tienen un compromiso serio y genuino, que ven un cristianismo relajado a su manera? Estos hijos no querrán seguir a ese Jesús porque ese Jesús no es atractivo. Por eso la ruina es grande cuando una casa cae. Déjame decirte que cuando la casa cae, nunca podrás calcular sus pérdidas, porque no solo te afectarán a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Mira, el cristianismo no es una carrera de 100 metros planos para correr a la ligera, a la loca. El cristianismo se parece más bien a una carrera de resistencia, donde hay que correr a paso firme, donde hay que correr con esfuerzo, donde hay que correr con disciplina, con esfuerzo, con motivación. Pero hermano, colocando todo de nuestra parte, no solo para empezar bien, porque lo más importante no es empezar bien, es terminar bien. Jesús nos dijo y nos habló acerca de la importancia de perseverar hasta el final. Así que hermano, corre la carrera de tal manera que la termines. Coloca un fundamento tan firme de tal manera que tu casa nunca caiga, no importa cuán fuerte sea la tempestad. Para concluir mi mensaje, yo quisiera preguntarte, ¿cómo está tu fundamento? Revela tu fundamento que eres un cristiano genuino, auténtico. Jesús nos contó esta maravillosa historia para que cada creyente pueda revisar con sinceridad su propia vida y poder entender cuál es realmente su fundamento. ¿Es don prudente la representación de tu vida? ¿Te identificas con él? Él muestra perfectamente cómo es tu vida. ¿Tomas el cristianismo con la disciplina, la seriedad, el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que esto requiere? ¿O es más bien la representación de tu vida, don insensato? Un evangelio acomodado a tu medida, un evangelio que ves en el tiempo que te queda, un evangelio que ensanchas a tu medida y que lo vives a tu antojo, un evangelio light, relajado, un evangelio sin cruz. ¿Cuál de los dos personajes te representa realmente a ti? Porque déjame decirte que las tormentas de la vida seguirán golpeando constantemente sobre tu casa. Y la respuesta que des a estas preguntas va a definir cuál va a ser tu futuro. Si tu casa va a permanecer firme, porque tiene un fundamento sólido, o si tu casa va a caer y va a ser grande su ruina. Hermanos, que Dios nos dé la gracia, el compromiso que realmente necesitamos, que podamos entender el compromiso que adquirimos cuando hemos decidido seguir a Jesús. Lo que demanda de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, colocar a Jesús como la prioridad, como el protagonista de nuestra historia. Ese es el compromiso que hemos tomado al decidir seguir a Cristo. Jesús dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Es un compromiso serio que requiere que toda nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra dedicación, nuestro empeño sean puestos en Él. Que podamos mantener, que Dios nos ayude a mantener una profunda y fresca relación con Él,
Él, a tener un deseo ardiente por su palabra, a amar su palabra, a escuchar su palabra, a permitir que ella nos transforme, que ella penetre a lo más profundo de nuestros corazones para convertirnos no solamente en oidores, sino también en los hacedores que son sabios, que temen al Señor, que son personas sabias y prudentes. Que Dios nos dé el privilegio de disfrutar una profunda relación con Él, de tener un fundamento sólido, una fe firme, una fe fuerte, una fe robusta como el roble, que cuando otros la vean, quieran imitarla. Especialmente que cuando nuestros hijos la vean, quieran tener esa fe. Una fe que pueda impactar la vida de nuestros hijos. Una fe que pueda impactar y que quieran imitar nuestros familiares, nuestra esposa. Una fe que bendiga profundamente nuestra familia. Una fe que sea de inspiración para los hermanos de nuestra iglesia. Una fe que sea de inspiración para esta generación. Que Dios nos dé la gracia de tener una fe fuerte y robusta como un roble. Pero recuerda, la clave está en el fundamento. Bueno, quiero agradecer a cada una de las personas que han escuchado esta predicación hasta el final. Espero que Dios haya bendecido tu vida y que te haya confrontado para vivir un cristianismo que valga la pena vivir y que otros quieran imitar. Por favor, te pido que te suscribas al canal, que le des like a este video, que lo compartas y lo comentes para que pueda llegar a muchas más personas. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.